Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Alberto Cardona Riaño. Soy estudiante de maestría de Ingeniería en Énfasis en Analítica de Datos. El trabajo que se realizó fue el análisis de información referente a los portafolios de cobranza del Centro de Atención Telefónica Synergia mediante el uso de reglas rígidas, minería de datos, bajo la supervisión y dirección de Jorge Iván Triviño y Sonia Balbuena. En este artículo se presentan dos estrategias para el análisis de datos de los portafolios de Synerjoy BPO. Synerjoy BPO es una empresa que se encarga de la recuperación y normalización de cartera de grandes empresas a nivel nacional e internacional. Se aplicó un modelo de Datamar, que es donde se almacenan los datos de manera ordenada para su posterior análisis. De allí se implementan dos modelos, uno de reglas rígidas para la optimización de envíos de CMS y otro, un bosque aleatorio para la previsión de pagos, todo realizado bajo la metodología CRISDM. La metodología CRISDM es un proceso estándar utilizado para la minería de datos que se compone de 6 fases principales: la comprensión del problema, la comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. Es una metodología iterativa, es decir, que se le puede repetir hasta que se obtiene un modelo satisfactorio. En cuanto a la infraestructura que se realizó, para poder realizar el análisis de datos, se creó una infraestructura con la finalidad de no impactar directamente el servidor principal y evitar las lentitudes y las latencias en la operación. Esta infraestructura extrae la información de la base de datos mediante Apache Kafka y la inserta en un Postgres alojado en un servidor Linux. Todo esto se realiza en tiempo real o vía streaming. Es decir, que si un ejecutivo desde la página de CRM inserta una gestión, esta se guarda en el servidor principal y de inmediato se inserta en el Postgres, para luego, mediante procedimientos almacenados, se almacenan de forma ordenada la información en un datamar. En cuanto a, se inició con un modelo de prevención de pagos con bosques aleatorios o random forest. Para este modelo se utilizó la información proporcionada por el cliente, la cual se procesó previamente y se almacenó en el datamar de cobranza. Esta información contiene los datos sensibles del deudor y se le adiciona información de cómo se lo clasifica el cliente dentro de la empresa, adicional a las gestiones y los pagos que realiza el deudor durante todo este tiempo. Se inició con un histórico. El histórico del portafolio desde el año 2019 hasta el 2022, con un total de 835.000 registros inicialmente, y se implementó un ETL, donde se eliminaron los registros con errores, valores nulos, para luego, a partir de la información de los pagos, se construyó una nueva columna de clase binomial, la que define como 0 si no pagó y 1 pagó. Se aplicó el método de bootstrapping, que es un método de remuestreo de reemplazo que implica tomar muestras repetidas de los datos de entrenamiento, cada uno de los cuales es una muestra aleatoria de la población original. Este método se utiliza para balancear el sesgo de los datos y mejorar la estabilidad y la precisión del modelo. Después de la etapa de extracción y el tratamiento de los datos, se dividió el conjunto de datos en dos: un 25% para el test y el otro 75% para entrenar el árbol de decisión. Una vez finalizado el entrenamiento, se realizó una predicción con un conjunto de datos de entrenamiento, con un conjunto de datos de entrada que tiene la misma estructura del histórico. Desde allí se realiza la predicción, la cual contiene unos nuevos deudores con la finalidad de predecir la propensión de pagos de los deudores. El resultado se exporta en un archivo de predicción.csv, el cual lo utilizan los coordinadores para segmentar y realizar gestiones. Todo esto se realiza de manera automática y diaria. Para nuestro segundo caso de estudio, se aplicó reglas rígidas para la optimización de envíos de SMS. Bueno, básicamente, las reglas rígidas son reglas o condiciones muy estrictas y específicas que aplican un conjunto de datos.
Estas reglas se utilizan para el procesamiento de los datos para filtrar, clasificar y tomar decisiones basadas en ciertas condiciones que deben cumplirse para que los datos sean considerados válidos o relevantes. En este segundo caso se utilizó la información proporcionada por el proveedor de servicio de envíos de CMS a través de informes de los meses de junio, julio, agosto del año 2022. Se aplicó inicialmente una estadística descriptiva para poder identificar las falencias al momento de enviar los CMS. Y se encontraron que se enviaban 1.135 CMS en el mismo mes a un mismo deudor y esta persona no realizó ningún pago de la deuda. Entonces, mediante cajas de Vox Plus o cajas de bigote, se propuso optimizar y controlar el envío de CMS con un máximo de 140 mensajes de texto mensual por deudor, ya que el 75% de los deudores pagaron solo con el envío de 63 envíos o menos. Se continuó con una fase final, donde se extrajeron los datos de la tabla de gestión mediante el uso de sentencias SQL y Transact SQL. Se aplicó para obtener la mejor última gestión de cada deudor del mes anterior, las mejores gestión del mes en curso, con la finalidad de identificar a aquellos deudores que ya han sido contactados y evitar enviarles CMS innecesarios. Asimismo, se consultó la tabla de promesas para obtener información sobre las promesas de pago realizadas y poder enviar recordatorios de pagos. Se implementó un script en Python que recorre los informes del último mes entregado por el proveedor, los cuales se alojan en un repositorio en S3 en Amazon Web Service. Y realiza un reconteo de la cantidad de SMS enviados hasta el momento por cada deudor y se crea una columna adicional marcando los deudores que superen un límite de 140 SMS enviados. Se marcan y se crean en una lista adicional. Con estos deudores se realizan otro tipo de estrategias por parte de las coordinadoras, lo que permite tener un control y evitar la improductividad de las estrategias de envío de SMS. Toda esta información es recopilada, se unifica y se entrega de forma de reporte a los coordinadores diariamente. En cuanto a los resultados de implementación de la regla de los envíos de CMS y reglas rígidas y la propensión de pagos, se puede decir que el modelo de bosques aleatorios se utiliza para predecir una propensión de pagos de los deudores y tiene una propensión o una precisión del 71%. Esto significa que el modelo es capaz de predecir correctamente el 71% de los casos. El valor de capa, que es del 0.42, lo que indica que una concordancia ligera entre la predicción del modelo y los datos reales. Del cuadro de contingencia que se destaca arriba, donde se muestra que el cuadro de contingencia se puede concluir que los deudores que no pagaron, es decir, que el valor cero del modelo predijo correctamente el 70.2 y erróneamente el 29%. Por otro lado, de los deudores que sí pagaron con el valor 1, el modelo predijo correctamente el 72.2% y erróneamente el 27.32%. En cuanto a los resultados que se aplicaron a las reglas rígidas, se vio que había una efectividad y se redujo el costo de un 38%. Se observó una disminución en el número de SMS enviados a partir de octubre, y lo que indica mayor eficiencia. Además, se evitó el CMS innecesarios a los deudores ya contactados, lo que ha realizado promesas de pago, mejorando la gestión de deudas también. En resumen, la implementación de reglas rígidas ha permitido mejorar la estrategia de envío CMS, reduciendo los costos y mejorando la eficiencia de la gestión de la deuda, como se muestra en la tabla, donde se venía desde enero hasta el mes de septiembre con un consumo promedio de 90 a 100 millones de pesos. Y después de la implementación de este modelo, se pudo ver una reducción del 38%, es decir, que desde el mes de octubre se empezaron a gastar solamente 67 millones de pesos nomás, hasta el mes anterior que fue de 51 millones. Conclusiones y trabajos futuros. La aplicación de técnicas y análisis de datos y aprendizaje automático puede mejorar la eficiencia de la gestión de deudas y optimizar el proceso de envío de mensajes de texto a deudores. En ambos casos de estudio se utilizó la información disponible para generar modelos predictivos y reglas rígidas,
que permitieron tomar decisiones más informadas. 69,algo% no lo vio. ¿Perdón? No se preocupe. Perdón, listo. Se utilizó la información disponible para generar modelos predictivos y reglas rígidas que permitieron tomar decisiones más informadas y precisas. En cuanto a trabajos futuros, se podría explorar y aplicar la aplicación de otras técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático para mejorar la gestión de deudas y envío de mensajes de texto a deudores. Además, se podría evaluar la efectividad de los modelos generados en situaciones distintas a las planteadas en los casos de estudios para determinar su capacidad y generalización de utilidad en diferentes contextos. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, gracias a Sebastián Alberto Cardona Rieño y el equipo de Jorge Iván Triviño y Sonia Jaramillo por este análisis de la información referente a los portafolios de gobernanza, muy importante, de verdad, para todos nosotros los que estamos en la parte administrativa. Y gracias por sus 4 ponencias y éxitos en su maestría a cada uno de los estudiantes y a sus tutores.